Buenas tardes, profesor. Hoy día vamos a hablar acerca de la teoría sociocognitiva planteada por Albert Bandura. Ya, yo les voy a decir sobre los principales planteamientos sobre la personalidad. Bandura lo tomó desde una postura conductista enfocada en los métodos experimentales, comprobando que nuestro comportamiento se origina a partir del entorno y de que igual forma el comportamiento influye en el ambiente, a lo que lo llamó determinismo recíproco. Ya que existen tres variables que son el comportamiento, el ambiente y procesos psicológicos que influyen en el desarrollo de la personalidad. Bueno, otro fue el aprendizaje por observación o modelado. Bueno, esta teoría dice que se pueden aprender comportamientos por medio de la observación de otros, siendo el modelo de conducta observada y sería la que se realiza por parte del observador. Y por último, la autorregulación. Según Bandura, esto se da en los siguientes pasos, que sería la autoobservación, juicio, autorrespuesta y autoconcepto. Ok, yo voy a hablar sobre las definiciones del enfoque de Bandura en la teoría sociocognitiva. Esta teoría de aprendizaje social investigaba cómo se forma y se modifica la conducta en un contexto social. Sostiene que no cabe suponer que los datos de experimento donde no existe interacción social se puedan aplicar, ya que él habla de que en un mundo real son muy pocas las personas que funcionan en una soledad, de que gran parte del aprendizaje se debe al reforzamiento, pero incide en que casi todo tipo de conducta se puede adquirir sin recibir reforzamiento alguno. Su teoría también es llamada aprendizaje por observación, nombre que subraya observar la conducta ajena y sus consecuencias es muy importante para el proceso de aprendizaje. Como decía mi compañero, en vez de experimentar directamente el reforzamiento derivado de nuestros actos, aprendemos en razón del reforzamiento vicario, es decir, observamos la conducta de otros y sus consecuencias. La teoría de Bandura se caracteriza por su interés en el aprendizaje por observación o ejemplo, y no siempre por medio del reforzamiento directo. Otro aspecto de su perspectiva es el estudio de los procesos cognitivos o del pensamiento. Bandura pensaba que los procesos cognitivos influyen en el aprendizaje por observación, es decir, que no imitamos automáticamente las conductas que observamos en otros, sino que más bien tomamos la decisión enteramente conscientes de comportarnos de la misma manera para poder aprender por medio del ejemplo y del reforzamiento vicario. Debemos prever y conocer las consecuencias de los actos que observamos. Podemos regular y guiar nuestra conducta visualizando o imaginando dichas consecuencias, aun cuando no las hayamos experimentado en carne propia nosotros. Bueno, en cuanto a las investigaciones académicas que encontramos, bueno, la primera va sobre revisar este modelo de gran importancia, capacidad predictiva y explicativa acerca del desarrollo de carrera. Se destaca como una propuesta de integración y unificación teórica entre diferentes constructos, así como su énfasis en la investigación empírica y de las hipótesis propuestas por algunos autores, bueno, por los autores. Este modelo es un intento de extensión de la línea iniciada por Hackett y Betts, bueno, incorporando otros aspectos de la teoría sociocognitiva y permite un análisis más complejo y refinado del comportamiento vocacional, ampliando los aportes que el constructo de la autosuficiencia ha podido realizar por sí solo. También la otra investigación es un ensayo que consiste pues, en una revisión bibliográfica que expone los conceptos de aprendizaje autorregulado y de autorregulación del aprendizaje en el marco de la teoría sociocognitiva. Se hace necesario explicar dos elementos fundamentales
bueno, fundamentalmente relacionados, que son la autoeficacia y la motivación. Además, explica el vínculo entre la autorregulación del aprendizaje y las competencias que diversos especialistas y organismos internacionales consideran importantes para la formación de los docentes a lo largo, bueno, y a lo largo de todo el ensayo se proponen líneas de investigación viables, válidas o pertinentes, bueno, referidas al aprendizaje autorregulado y, bueno, algunos conceptos asociados y sus relaciones con otras variables de interés psicopedagógicas. Bueno, y en estas propuestas se enfatiza bastante en la educación formal y en la educación de docentes. Y bueno, en la última investigación, que es esto de la teoría de la personalidad, según Albert Bandura, bueno, que se plantea que hoy en día vivimos pues en un mundo globalizado, donde la tecnología, televisión, radio, internet, bueno, impactan notablemente en la vida y conducta de las personas. Y bueno, por esto es necesario que los ciudadanos tengamos conocimientos precisos sobre los daños que estos también pueden causar en el comportamiento de todos nosotros. Y bueno, por tal motivo, en la presente monografía, en el presente estudio, se plasma una de las más importantes, una de las teorías más importantes de la psicología planteada por el psicólogo estadounidense Bandura, la cual nos permitirá pues conocer los procesos psicopedagógicos que conllevan el aprendizaje, como la atención, la retención, la producción motora y motivación, bueno, los cuales determinan que una conducta sea aprendida, fijada y posteriormente evocada para dar cumplimiento a determinadas acciones positivas o negativas, ¿no? Dependiendo del aprendizaje consciente o inconsciente que hubiera alcanzado la persona a través del pues, aprendizaje vicario y de los reforzamientos que han tenido a lo largo de su vida. También, bueno, también esto aplica el hecho de que pues se les permite tener seguridad o duda, confianza o miedo de ejecutar determinadas tareas y mostrar ciertos comportamientos los cuales están íntimamente relacionados con emociones que les ayudarán a convivir armoniosamente con los demás o ser un individuo pues que causa estragos, dolor y sufrimiento en el entorno como resultado de las conductas aprendidas durante el recorrido de su existencia. Ok. Bueno, hablaré sobre las principales técnicas del enfoque de la teoría sociocognitiva de Bandura. Bueno, para empezar, como para recalcar, el aprendizaje es un proceso extraordinariamente complejo que está influenciado por una amplia variedad de factores. La mayoría de los padres son probablemente testigos cómo la observación puede desempeñar un papel crítico en determinar cómo y qué aprenden los niños. Como dice, ellos son como una esponja, ¿no? Ellos absorben o se quedan con todas las experiencias o con lo que ven cotidianamente a su alrededor. Una de las técnicas o enfoques de Bandura era el aprendizaje observacional aplicado a la educación. En todas las culturas, los niños se fijan en adultos para aprender y modificar patrones de comportamientos, actitudes, aprenden a través de personas de referencia. Bandura dice que afortunadamente la mayor parte de la conducta humana se aprende por la observación, mediante modelado, o sea, el modelo. Esto evita mucho el ensayo-error, puesto que el niño tiene la oportunidad de ver la situación, la ejecución de la conducta y las consecuencias de esta. En el segundo enfoque se habla de la predicción y aprendizaje aplicado a la educación. Bandura habla sobre la predicción, elemento muy importante a la hora de trabajar con el aprendizaje de niños, porque interiorizan muy rápido cuáles son las consecuencias de su comportamiento, sabiendo diferenciar en los distintos casos. Por ejemplo, algunos padres se preguntan
porque hay profesores con los que los niños se portan bien y hay profesores con los que los niños se portan mal. Este comportamiento tiene una razón. Dicen, ¿no? ¿Por qué no me hace caso hasta que no me pongo de los nervios? Dicen algunos de los padres, ¿no? Que tienen que llamarles la atención por ese caso. Por ejemplo, un caso de esto sería, digamos, Carlos en su salón, en la clase con el profesor de innovación, digamos, si él se para de su asiento mientras que el profesor habla y el profesor no le dice nada, él pensará que esta conducta es buena y la va a volver a repetir. Entonces, pero si en otro salón, en el curso con el profesor de personalidad, él se para durante la clase y el profesor le grita y se enfada con él y le llama la atención, él sabrá que ese comportamiento con ese profesor no se puede volver a repetir porque va a haber consecuencias. Por ende, es por eso que el profesor en el aula no solo está enseñando a realizar conductas o comportamientos, sino que, según la teoría de Bandura del aprendizaje social, crea situaciones y patrones de respuesta. En el tercer enfoque está la motivación y aprendizaje aplicado a la educación. Bandura tiene claro aquí que las consecuencias de la conducta, tanto refuerzos como castigos, como en el anterior ejemplo, tienen un importante grado de influencia para aumentar o disminuir una conducta respectivamente. Esto es principal en la motivación y en lo que se fundamenta el aprendizaje clásico, de lo cual también habla Skinner. Pero la diferencia es que en la primera de Bandura crean expectativas que serán las que aumentan o disminuyen comportamientos futuros. Pero con Skinner, Skinner defiende que las consecuencias son las determinantes en otro ejemplo, punitiva aplicada a la educación. Como ya hemos visto antes, para Bandura el pensamiento es un elemento clave en la conducta. Cuando un niño aprende es muy importante que construya representaciones simbólicas conceptuales, o sea, que entienda el contexto, la conducta y el porqué. Bandura explica o expone que si un niño no es consciente de las consecuencias de su conducta, no aprende. Bueno, eso es básicamente. Ya, yo les voy a decir sobre fortalezas y debilidades frente a otros enfoques. Tenemos el conductismo y el cognitivismo. Ya, les voy a decir primero del conductismo. Debilidades. El que aprende podría encontrarse en una situación en la que el estímulo para la respuesta correcta nunca ocurre. Por lo tanto, el aprendiz no responde. Fortalezas. El que aprende solo tiene que concentrarse en metas claras y es capaz de responder con rapidez y automáticamente cuando se le presenta una situación se relaciona con esas metas. Ahora, cognitivismo. Debilidad. El aprendiz aprende a realizar una tarea, pero podría no ser la mejor forma de realizarla o la más adecuada para el aprendiz. Por ejemplo, acceder al Internet en una computadora podría no ser lo mismo que acceder en otra computadora. Fortaleza. La meta es capacitar al aprendiz para que realice tareas repetitivas y que aseguren consistencia. Por ejemplo, acceder dentro y fuera de una computadora del trabajo es igual para todos los compañeros. Es importante realizar la rutina exacta para evitar problemas. Bueno, Eso fue todo. Muchas gracias, profesor. Gracias a todos por ver. Saludos. Que la pase bien. Hola, profesor. Ya listo. Ya córtalo, güey. Chao. ¿Ya está grabando? Ya. ¡No! ¡La he cagado!
Pausa, la Leslie, es que me hace reír. Leslie está que se ríe y me hace reír. Espérate, No mires a espérate. Leslie. Leslie está que se ríe. Otra vez, graba otra vez. Esto es impresentable, ¿sabes? Otra vez. Páusalo. Por suerte, en serio. Leslie está que se ríe. ¿Cómo voy a grabar así? Leslie, pon cara de pena. Reforzamiento directo alguno. Tu teoría también es llamada aprendizaje por observación, como Leslie. mencionó mi compañero. Leslie, perdón por interrumpir. ¡No se ve tu cara! ¡No es justo! Si no se ve la cara de Leslie, tampoco se puede ver la mía, gente. Es normal, me el dicen? profesor lo va a ver al momento de la grabación. ¿Qué? No. Ay, espérate, Sí. un momento. Ya arruinó la grabación, ¿sabes, no? Ahora Sí pueden se ver mi ve. cara.